nos traen tanta dificultad, pero hay otros pecados que sí nos causan problemas, pues, o sea, y ahí debemos nosotros tener cuidado. Por ejemplo, alguien que cae en fornicación puede eh, embarazar a una mujer o la mujer salir embarazada. Y bueno, sí, se arrepienten, Dios los perdona, pero ahí quedó la consecuencia, un niño o una niña, pues. Entonces, debemos entender que debemos tener cuidado con el pecado, debemos tener cuidado con los deseos de la carne que muchas veces combaten en nuestra alma y que el ejemplo de David es un buen ejemplo porque él cayó en la tentación, se vio a una mujer hermosa bañándose y en vez de apartar la vista, de quitarse de ahí, lo que hizo fue quedarse mirando a Betsabé, pues, y la deseó, pues, tanto que mandó a preguntar por ella, pues. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, porque una cosa es que seamos tentados y otra cosa es que nos quedemos deleitándonos en aquello que nos gustaría probar o tener, pues. Eso fue lo que le pasó a Eva. Cuando el diablo la tentó, ella lo que hizo fue mirar el fruto y vio que era codiciable, bueno para comer. Entonces, ella finalmente permitió que el pecado entrara en su corazón, la tentación hiciera efecto y finalmente pecó, pues, porque del corazón es que sale primero las malas cosas, pues. Entonces, en el estudio anterior estudiamos las consecuencias de los pecados de David con Betsabé en contra de Urías. Esta historia nos permite comprender que aunque Dios perdone los pecados, aquel que se arrepiente, siempre quedarán las consecuencias por nuestras acciones. A pesar del amor de Dios por David, no lo dejó sin disciplina por sus pecados. Y esto también nos muestra lo que es capaz de Dios de hacer por disciplinar a sus hijos. Dios nos puede disciplinar y nos puede azotar, como dice la misma palabra. No es un azote físico, sino es el castigo que a veces necesitamos para corregir nuestros caminos. Eso es como los jóvenes o los niños, pues. Cuando el padre no corrige y a veces no le aplica un castigo al hijo, el hijo sabe que el padre es pura palabra, puro regaño, pero que no es alguien de acción. Debemos entender que Dios sí actúa. Dios nos da oportunidad de que nos arrepintamos, pero cuando no lo hacemos, en consecuencia Él actúa. Y eso fue lo que le pasó a David. David no se arrepintió de lo que había hecho hasta que se le llamó la atención. Entonces, él adulteró con una mujer ajena, después planificó y organizó todo para que su esposo muriera en manos de sus enemigos. Entonces, David fue tentado por Betsabé, pues, quien se bañaba a su vista y por su propia concupiscencia, porque no es solamente el factor externo, sino que también debemos entender que hay un factor interno que es nuestra carne, la que nos empuja a tratar de satisfacerla. El error de él fue quedarse mirando a una mujer bañándose y desearla, lo cual le prepara para pecar contra Dios, y eso fue lo que hizo. Segunda de Samuel 11, del 3 al 5, entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero y la tomó, pues, y vino a él y él durmió con ella. O sea, ya cuando la envió a buscar, ya David tenía una malicia, una malintención, porque si al momento que le dicen que es esposa de Urías, él no tenía ni siquiera por qué mandarla a buscar. Si no la hubiese mandado a buscar, podría no haber caído en la tentación. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, fíjense que no le dijo a su marido que David la había forzado o que el rey la había violado, no nada de eso, sino que sencillamente tapó todo y luego fue y mandó a dar la noticia a su compinche o a aquel con quien había pecado, que era David, pues. Tanto David como Betsabé sufrieron las consecuencias de sus pecados. Betsabé, pues murió el niño que ella había concebido, pero mayormente David sí sufrió mucho, aún más, porque Dios lo había elegido rey y le había prosperado sobremanera. Recordemos que a quien más se le da, más se le exige.
En el caso nuestro, los cristianos, Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Además, nos ha revelado su santa palabra de una manera maravillosa. Quiere decir que a nosotros se nos ha dado más que a otros siervos de Dios en el pasado, en el antiguo pacto. Por eso es que más se nos exige a nosotros. La ley de Cristo es más exigente, porque no solamente se conforma con una serie de rituales, sino que este, eh, hace que tengamos que hacer cambios internos en nuestro ser, algo que no estimulaba la ley de Moisés. Es innegable que David amaba a Dios grandemente, o sea, no de a poco, sino mucho, pero se descuidó al caer en la tentación. El diablo conoce nuestras debilidades y por allí va a buscar la manera de hacernos caer. El diablo ya sabe cuáles son nuestras debilidades. El diablo sabe si nos desanimamos por cualquier tontería. Entonces no necesita mucho sacrificio, mucho esfuerzo para hacernos caer, porque cualquiera con que se le dañe el carro, se le dañe algún artefacto, ya anda todo decaído. A veces sabe que la persona se desanima cuando no ve resultados pronto. Sabe que de repente hay hombres que les gusta estar mirando mujeres cristianos o mujeres que les gusta estar mirando a los hombres. Entonces también ya él sabe, conoce nuestras debilidades. Entonces, en el caso de David, pareciera que ya las conocía, porque evidentemente fue muy fácil cómo David cayó pues, con la tentación de esta hermosa mujer que se estaba bañando públicamente, pues, o sea, a la vista de todo el mundo. El pecado siempre vendrá acompañado de consecuencias negativas y mayormente espirituales. Urías, inocentemente, había llevado la carta de David, que sellaría su muerte, donde David ordenaba que lo pusieran al frente de la batalla donde estaban los hombres más valientes. Ahora Natán iba con el encargo de enseñarle una parábola a David o una historia para que él mismo anunciara su culpabilidad y la sentencia que le correspondía por lo que había hecho. Es interesante cómo Dios utilizó al profeta y básicamente Natán, pues, en su historia fue una historia que no concordaba con lo que había hecho David y eso hizo que David no entendiera que estaba hablando de él. Segunda de Samuel 12:5 dice, entonces, después que le da la historia a Natán, dice, entonces se extendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, o sea, es merecedor de la muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Ok? Entonces, David pensaba que era una historia y se enfureció, o sea, se molestó, se encendió su furor cuando vio la injusticia que habían hecho con este hombre. Pero él no sabía que se estaba hablando era del mismo. Pues. Y eso lo que nos muestra es el desagrado que Dios tiene cuando sus siervos pecan, pues, a pesar de que es paciente. Segunda de Samuel 12, del 7 al 8, sigue diciendo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchos más. O sea, Dios le está diciendo que le había dado todo prácticamente. Le había prosperado, le había dado eh, hijos, mujeres, riquezas, eh, el reino, y podía haberle añadido más si él quería más, si él lo pedía. Sin embargo, él tuvo en poco la palabra del Señor, él menospreció la voluntad de Dios. Entonces el pecado tiene consecuencias. Y la primera consecuencia es que ofendemos a Dios al irrespetar su palabra. Entonces, en 2 Samuel 12:9, dice el profeta, palabras de Dios, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En poco significa menospreciar, no valorar, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, David no solamente mató a Urías y no solamente tomó la mujer de Urías, sino que también
menospreció la palabra de Dios. Y eso es tal vez lo más grave que puede hacer un siervo de Dios. Porque si la palabra es la que nos puede salvar, nosotros cuando menospreciamos la palabra, estamos menospreciando directamente a Dios. Realmente estamos rechazando directamente a Dios. Disculpen un segundo, ¿no? Muy bien. Entonces, la, la, después que David entiende que él es el culpable, Dios le dice lo que va a hacer. Entonces, en 2 Samuel 12, del 10 al 14, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, y va a haber guerra entre ellos mismos, entre la misma familia de David. Por cuanto me menospreciaste, eso es lo que significa tener en menos la palabra. O sea, cuando uno le falta el respeto a la palabra, hermano, a quien le está faltando el respeto es a Dios. Cuando uno no valora la palabra, a quien está desvalorizando es a Dios. Y hay que tener cuidado con eso, porque la palabra es la que nos conecta a nosotros con Dios. La obediencia a esa voluntad de Dios. Entonces dice, así ha dicho Jehová, pues, perdón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, lo que vamos a analizar hoy, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, o sea, tendrá intimidad con tus mujeres a la vista del sol, o sea, a la vista del pueblo. Piense que el castigo de Dios fue duro para David, pues, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Esa era la diferencia. David no dijo, esto es injusto porque me haces esto. No, no. Él se dio cuenta que había pecado, había ofendido a Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto, y ese es el otro factor cuando nosotros pecamos, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que no creen, aquellos que son desobedientes, aquellos que andan en otras religiones, inclusive Satanás, pues es un enemigo de Dios. Y Satanás, pues, lo que hacía era acusar anteriormente, pues ya no se le permite, a los siervos de Dios y decir, mira, que tú lo tienes en alta estima, mira lo que hace, mira lo que actúa. O sea, eso es lo que él hacía. Ir y acusarnos o acusar a los siervos de Dios delante del Señor, con las cosas que uno se equivocaba, pues, o con las que ellos se equivocaban. Ya el diablo hoy en día no tiene la potestad de entrar a la presencia de Dios y acusarnos, porque le fue quitado eso. Entonces dice el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pues pequé contra Jehová. ¿Ok? Y además, finalmente le dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, pues. Y ya sabemos nosotros, por lo que estudiamos la semana pasada, que hirió al hijo de David, pues, y finalmente murió. Entonces, el pecar, hermanos, no es juego. Recordemos que siempre que el siervo de Dios peca, lo que está haciendo es ofender a Dios, menospreciar a Dios, desechar su palabra. Y eso es un gran peligro espiritual para nosotros, pero muy grande, porque nuestra salvación depende de Dios, depende de Cristo. Entonces, ¿qué le dijo el profeta David? No se apartará jamás la espada de su casa, sus hijos sufrirían las consecuencias de sus acciones. Dios no impediría que algunos de ellos murieran, porque Dios puede impedir, Dios puede proteger, Dios puede librar, pero cuando Dios se aparta y lo deja a uno solo, mira, el diablo viene y hace con la vida de uno como mejor quiere, porque no hay nada que se lo impida, pues. Entonces hay que tener cuidado, por eso la palabra dice que no le demos lugar al diablo. También le digo que de su propia familia, de sus hijos, se levantaría el mal contra el mismo David, pues. Entonces, además,
sus mujeres serían dadas a otro hombre y él tendría intimidad con ella a la vista del sol. El pueblo vería este mal, pues. El hijo que le había dado Betsabé moriría y bueno, esta era la consecuencia que él iba a sufrir. Entonces, y además, pues vemos que uno de sus hijos, como lo tuvimos la semana pasada, violó a su propia hermana, a una hija de David, y finalmente murió a espada pues, por uno de sus hermanos. O sea, lo que Dios había dicho que iba a ocurrir empezó a suceder en la vida de David. Y es triste, hermano, cuando un hijo pierde la vida. Este, David sufrió mucho por la pérdida de sus hijos. Entonces dice, Amnón engañó a su hermana, fingió estar enfermo y luego la violó. La astucia, la malicia de David la aprendieron algunos de sus hijos, como Amnón y Absalón. Fue muerto por orden de uno de sus hermanos, Absalón. Entonces, es importante que entendamos que siempre el pecado tendrá consecuencias. Una de las peores consecuencias es que ofendemos a Dios. Segundo, el pecado produce la separación espiritual de Dios. Si nosotros no nos arrepentimos y corregimos rápidamente, podemos quedar separados de Dios. Cuando nosotros estamos separados de Dios, ya no está la protección de Dios sobre nosotros, o ya Dios permite que seamos corregidos, castigados. Y adivinen quién está dispuesto a lastimarnos, a dañarnos. Satanás. Por eso nosotros debemos evitar a toda manera caer en el pecado. Y si caemos en el pecado, corregir rápidamente para no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Segunda de Samuel 15, del 1 al 5 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos. Entonces aquí viene la otra parte de lo que sufrió David, pues. Uno de sus hijos se levantó contra él, contra su rey. Y era un muchacho sumamente astuto. Tenía la misma astucia que el padre, pues. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, como si fuese un rey. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, o sea, la puerta entrada a Jerusalén, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Era muy astuto, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio y que yo les haría justicia? O sea, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba, decimos nosotros en Venezuela, lavándole la mente al pueblo de Israel. Estaba adoctrinándolo, estaba haciéndoles pensar que él era la solución a su dificultad y no David. Entonces el 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Era un hombre muy hábil, muy astuto, hermano. Y la verdad es que su astucia y su malicia logró arrastrar al pueblo de Israel, a gran parte del pueblo de Israel. Entonces, segunda Samuel 15:6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba a Salón el corazón de Israel. Ahora, ¿por qué le estaba pasando esto a David? ¿Por qué sus hijos estaban sucediendo esto? ¿Por qué estaban muriendo? ¿Por qué se estaban levantando? Por causa de su rebelión, de su pecado, hermano. El pecado tiene consecuencias y nosotros no podemos descuidarnos pensando que Dios va a pasar por alto nuestras iniquidades. La única manera que las pase por alto es que nos arrepintamos sinceramente y dejemos de hacer lo malo. Segunda de Samuel 15, del 9 al 12 dice, y el rey le dijo, ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. David le dio su bendición a Absalón. David no fue fuerte para corregir a Absalón, sino que fue permisivo y eso permitió que Absalón finalmente casi le quitara el reino por definitivamente. Entonces, el 10 dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Él mismo se estaba levantando
en contra de David y se estaba erigiendo como rey. Y fueron con el salón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, un gilonita, consejero de David. O sea, llamó un consejero de David. Dice, y la conspiración de Absalón se hizo poderosa, o sea, se fue acrecentando, se hizo fuerte y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Pues. Entonces, es complicado, hermanos, y debemos nosotros tener cuidado de que Dios quite su comunión y su protección de nosotros, porque en el momento que lo hace quedamos expuestos, quedamos desprotegidos. Aquí vemos cómo Dios le dio la sentencia a David y cómo David está empezando a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Entonces, Dios lo estaba castigando sobremanera, porque él con sus pecados había blasfemado del nombre de Dios, había menospreciado a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces el pueblo empezó a irse tras Absalón, sus consejeros, algunos consejeros también se fueron tras Absalón, y David entonces se fue quedando solo. Entonces, Absalón, bajo la permisividad de su padre, porque David era como muy tranquilo, o sea, él amaba a sus hijos, por más rebelde que fuese. Se ganó el corazón de todo Israel. David entendió que su vida peligraba, pues cuando vio que el pueblo de Israel estaba a favor de Absalón, porque al estar Absalón a favor del pueblo, pues era cuestión de tiempo que tomara el reinado. Entonces, no contaba con el favor del pueblo ni el apoyo de los hombres de guerra de Israel. Él apenas lo que tenía era unos 600 y tantos de hombres valientes, pero Israel era muy, muy grande la cantidad de hombres que tenía. Entonces decide huir, pues, salvar su vida, la de su familia, y con él se fueron 600 hombres de guerra, los 600 hombres que siempre lo acompañaban. Aunque posteriormente se le fue agregando pueblo pues, a David, pues no quedó totalmente solo. Segunda de Samuel 15, del 13 al 16, dice, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decide. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó al el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen las casas. La casa. Pues estas concubinas fueron las que su hijo las violó pues delante de todo Israel. Entonces vemos que David era un rey sólido, hermanos. Dios lo había prosperado, había acabado con sus enemigos, pero de su propia familia se levantó su enemigo. Y fue tan hábil ese muchacho que finalmente hizo que toda o prácticamente toda Israel se fuera tras él, pues. De tal manera que David quedó prácticamente solo con sus hombres y sus hombres de guerra y su familia. Por eso él tuvo que huir, porque sabía que su vida estaba en peligro. Qué cosa que un rey tenga que huir o un presidente porque su entorno lo traiciona. Eso fue lo que le pasó a David, fue traicionado por su propio hijo. Entonces, un rey que había sido sobremanera bendecido por Dios huye en una lamentable condición. Y a qué se debe que huyera de esa manera, hermano? Por causa de sus pecados y la decisión de Dios de castigar. Realmente es interesante ver cómo hay consecuencias por el pecado. Nosotros debemos evitar que Dios tenga que castigarnos, corregirnos para que participemos de la santidad. Segundo de Samuel 15:30 dice, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían.
Entonces, imagínense ese cuadro, hermanos. Un rey poderoso, un rey que había sido y que estaba, tenía el favor de Dios, huyendo, descalzo, no le dio tiempo ni conseguir sandalias, llorando, y un pueblo triste viéndolo, viendo a su rey en esa condición, acompañándolo en su dolor. Eso lo que nos muestra, hermanos, es que Dios puede abatir al soberbio, Dios puede abatir al que no quiere obedecer, ¿ok? Nosotros no debemos permitirnos darnos esa posibilidad de que Dios tenga que castigarnos por nuestra desobediencia. Entonces, no le dio tiempo a David de ponerse una sandalia ni prepararse para el viaje. Tuvo que huir, pues iba subiendo la cuesta como un desválido, pero desamparado, que había perdido todo. El pecado tiene su consecuencia, la más peligrosa es la perdición de nuestras almas. Entonces David iba como un hombre que tuvo que huir de su casa y no le dio tiempo de recoger nada, ni siquiera ponerse las sandalias. Imagínese a ese rey poderoso subiendo con la cabeza cubierta por el Monte de los Olivos, llorando, con los pies llenos de tierra, en una lamentable condición. ¿Y por qué se debe eso? Por otra vez por el pecado, hermano. El pecado tiene consecuencias, hermano, y consecuencias que no son buenas para nosotros. Entonces, un rey que había sido sobremanera bendecido por Dios huye en una lamentable condición por causa de sus pecados y el castigo de Dios. Segundo de Samuel 15:30 dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, pues cubrió su cabeza, también acompañan a David en su dolor. De un momento a otro vino una ruina que fue momentánea, hermano, porque Dios lo volvió a restaurar, pero realmente fueron tiempos angustiosos para David, porque prácticamente de ser el rey de Israel, de repente estaba huyendo y ya no tenía el trono, pues, o por lo menos no lo estaba ejerciendo en ese momento. Dios lo había bendecido y prosperado, pero él menospreció la palabra de Dios y pagó las consecuencias de sus pecados, humillado, huyendo por su vida. Esto debemos tener cuidado, mi querido hermano, porque el pecado es un asunto serio. El pecado siempre ha sido el problema entre Dios y los hombres. El pecado es el que ofende a Dios porque es una desobediencia o mucha desobediencia. Entonces, finalmente, Absalón entró en Jerusalén y toma el poder. Lo que Dios había dicho a David que iba a pasar, por ejemplo, con sus mujeres, se cumplió. Él le dijo, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahitofel fue consejero de David que lo había traicionado con Absalón. Entonces nos dice segunda de Samuel 16, del 20 al 22. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, da vuestros consejos sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Tremendo consejo le dio este consejero, pues este hombre. Lo aconsejó a hacer lo malo. El 22 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ante los ojos de todo Israel. Entonces, esto es un asunto serio. Pecar es un asunto serio. Este consejero, Ahitofel, era un consejero de David, pero fíjense cómo lo traiciona rápidamente. Entonces él le sugiere al rey, a Salón, que persiguiera a su padre con unos 12,000 hombres. O sea, la intención era aniquilar a David y a su gente. Segunda de Samuel 17, del 1 al 4 dice,
Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Claro, el propósito era seguirlo ahí mismo, pues, sin darle tiempo de que se alejara mucho. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. A matar a David, asesinarlo. ¿Ok? Entonces, digamos que David tenía todas las de perder porque él no cargaba mucho pueblo, aunque se le fue uniendo mucho pueblo y vemos que al final sí tenía un pueblo bastante enorme apoyándole, pues. Aunque Dios protegía y cuidaba a David para no ser asesinado, sí permitió que David sufriera, temiera y huyera por su vida. Se lo permitió, pues. Entonces, luego Absalón ahora pide consejo de Husai, otro amigo de David, pues. Pareciera que el consejo de este hombre fue peor que el del consejero Ahitofel, al decir que tomara todo el pueblo que perseguía a David, pues, a todo el pueblo de Israel, para perseguir a David y a los que andaban con él. Entonces, ¿qué le está diciendo él? No, no llevemos 12.000 personas, como dijo el otro. Vamos a arrastrar a todo el pueblo para acabar con David. Pero esta decisión la estaba haciendo con el propósito de favorecer a David. Y ahí vemos cómo Dios ayuda a David a pesar de que lo estaba castigando. Lo mismo podemos esperar nosotros. A veces la vida está difícil, pero Dios nos está bendiciendo. Lo que hay que es aprender a ver las cosas con el sentido, con los ojos espirituales. Entonces, él lo que estaba buscando era que David tuviese tiempo. ¿Por qué? Porque reunir 12.000 hombres iban a poder perseguirlo esa misma noche, pero reunir a todos los varones del pueblo de Israel le iba a llevar mucho más tiempo, posiblemente hasta el otro día, pues. Entonces, eso le dio tiempo a David que pudiese seguir avanzando y escapar de las manos de Absalón, pues. Entonces, eso es lo que hizo él, tratar de darle más tiempo a David. Parecía que fuese enemigo de él, pero lo que estaba haciendo era favorecerlo. Y finalmente, David eh, pudo hacerlo, pues. Eh, Absalón pudo hacerlo. Después sigue diciendo en 2 Samuel 17, del 7 al 10, entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno, pero lo que estaba buscando era favorecer a David. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Manito, cuidado que me está rayando la pantalla. Eh, entonces añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo hiere dirá, el pueblo que sigue a Salón ha sido derrotado. Y aunque el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Entonces aquí lo que está tratando él, el amigo de David, es de favorecerlo. Fíjense cómo Dios ayuda, cómo Dios pone personas, a pesar de que David estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados y de la rebelión de su propio hijo, pues, y de su pueblo, pues. Entonces sigue diciendo, aconsejó pues que todo Israel se juntase a ti, aconsejo, perdón, pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas
aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Salón y todos los que de Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. O sea, esto venía de Dios, ¿no? Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. O sea, Dios lo que estaba haciendo era darle tiempo a David que pudiese escapar, que Absalón y todo el pueblo se tardaran para poder reunirse y que cuando finalmente Absalón fuese con el ejército de Israel a acabar con su padre, ya David tuviese una gran cantidad de personas siguiendo. Y eso fue lo que pasó. O sea, no todo el pueblo se fue tras Absalón, sino que hubo una buena parte del pueblo que anduvo tras David y finalmente se enfrentaron y como David ya tenía la venia de Dios, a pesar de que Dios lo había castigado, Dios le dio el triunfo a David o a los hombres de David. Entonces, el buen amigo de David, ¿verdad? Lo que estaba haciendo era dándole tiempo, tratando de salvar la vida de David, porque Dios quería castigar a David por su rebelión, por su maldad, pero no quería su muerte. Dios no quería matarlo, porque Dios sabía que David después eh, tendría un buen reino y guiaría correctamente a su pueblo. Entonces, no todo el pueblo se volvió contra David. Había sido un buen rey, ¿ok? Hizo que Israel prosperara, hizo que el pueblo de las personas también prosperaran. Entonces, aunque tenía bastante enemigos entre el pueblo, sin embargo, gran parte del pueblo también lo amaba. Entonces, David no quería la muerte de Absalón. David quería que no le hicieran daño, pero no pensaban así sus hombres, porque eran hombres de guerra. Su general no, no dejó pues que Absalón pudiera vivir. Segunda de Samuel 18, del 1 al 5 dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Aquí ya tenemos, aquí tiene un enorme pueblo y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. O sea, iban a buscar la cabeza del rey si él salía a la guerra. Será pues mejor que tú nos dé ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, avisa a Itad, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al hijo Absalón. O sea, por mi causa, traten bien a mi hijo. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Fíjense que David amaba a su hijo, a pesar de lo rebelde que era, pues, y quería protegerlo, pero el pueblo no le gustaba esas órdenes de David y a sus generales menos, porque David le estaba dando más importancia a su hijo rebelde que había metido a Israel en esa situación negativa, que, eh, que hacer que el pueblo de Israel pudiera liberarse de alguien como él, porque Israel también sufrió las consecuencias del pecado de David, porque esto que estaba pasando era por consecuencia de que Dios estaba castigando a David por su rebelión. Entonces, vemos que también el pueblo de Israel, cuando se une a Absalón, pues también sufre las consecuencias, porque muchos murieron tratando de seguir la causa de Absalón. Segunda de Samuel 18, del 7 al 8 dice,
Allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea, quiere decir que el pueblo realmente sufrió y hubo muchas muertes por este, la rebelión de Absalón y por el pecado que había cometido David, que Dios lo estaba castigando. Entonces, esto lo que nos muestra, hermano, es que hay consecuencias por el pecado. Nosotros no podemos descuidarnos pensando que Dios va a pasar por alto nuestros errores. Él es misericordioso, Él es paciente, pero no quiere decir que si nosotros hacemos lo malo, breve, sin importarnos y seguimos practicando eso, no venga Dios y nos castigue, porque Dios es un buen padre. Muchos piensan que Dios va a actuar es en el día del juicio final, pero imagínense un padre que no le dice a su hijo y que no lo corrige, que va por mal camino. Ese no es un buen padre. Dios de una manera u otra nos advierte la palabra que nos va a disciplinar y nos va a azotar para que participemos de su santidad, pues. Eso implica que Dios hará algo, pues. Pero lo que nosotros debemos evitar es que Dios nos esté disciplinando, hermano, nos esté castigando. No es bueno para nosotros, porque Dios no es como uno, pues que de repente puede darle castigos suaves a su hijo. Dios puede castigar severamente. Fíjense lo que le pasó a David. Varios hijos muertos, 2 hijos muertos, una hija violada, perdió el reino. Y vemos que cuando Dios azota, azota duro. Entonces, finalmente muere Absalón, pues. En el del 18 al 14 al 17 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, pues. Recordemos que Absalón tenía una hermosa cabellera rubia, y cuando él iba huyendo se le enredó la cabellera en la encina y quedó ahí atrapado, pues. Entonces, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo el pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda, los que habían apoyado a Absalón, pues. Aquí vemos que muere otro hijo de David, pues, y David llora su muerte, hermanos. David sufre por la muerte de su hijo. Segundo Samuel 18:3 dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en un lugar tuyo? Absalón, hijo mío, hijo mío. Pero Joab, su general, lo reprendió, pues, porque el pueblo le había restituido su reino, lo había librado de sus enemigos, y él lo que estaba llorando precisamente era por el hijo rebelde. Entonces, en el 19, 1 al 4, dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto por todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. O sea, esa victoria se convirtió en luto. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondido el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Realmente David sufrió, hermanos. Sufrió mucho. Pero eso fue las consecuencias del castigo de Dios por sus pecados. Entonces Joab viene a David y lo reprende. Vino el rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tu mujer y la vida de tus concubinas. Dice, amando a los que te aborrecen. Claro, Absalón quería la muerte de su padre.
y aborreciendo a los que te aman. Su actitud lo que estaba haciendo era aborrecer a aquel pueblo que lo amaba y que lo libró, pues. Dice, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estaría contento. Entonces lo reprende, dice, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces es interesante, hermanos, porque lo que aprendemos del ejemplo de David es que debemos tener cuidado con el pecado. El pecado tiene consecuencias negativas para el siervo de Dios. Para concluir, estudiando la historia del rey David, las consecuencias por su pecado, podemos entender la advertencia del autor de la epístola a los Hebreos, que dice así, 10 del 30 al 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y hay una advertencia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire todo lo que le pasó a David por su pecado, hermanos. El cristiano debe cuidarse de no pecar contra Dios y no arrepentirse de su iniquidad, porque a veces podemos pecar, pero inclusive no nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal. Dios nos puede disciplinar, castigar por nuestras rebeliones y con un propósito de que nos volvamos de nuestros malos caminos y que participemos de su santidad, porque Dios no quiere nuestro mal, Dios lo que quiere es nuestro bien. Hebreo 12:16 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. David aprendió la lección duramente. Nosotros evitemos que Dios se enoje por causa de nuestras rebeliones. Que nuestro buen Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por acompañarnos y que espero que esta lección nos pueda ayudar a tener cuidado del pecado. Que Dios les bendiga.